Profesor, compañero, buenas noches. Mi nombre es Brian Alexander Ospitia Carrillo. Estudio la carrera de Economía y estoy en la materia de Historia Económica, Social y Política de Colombia. En este punto, en esta tarea, me toca la tarea número 4, que es la comprensión, que se basa en la historia de Colombia, desde el año 1991, donde vamos a ver varios aspectos, en donde, por ejemplo, vemos qué es el significado de la séptima papeleta. Esos aportes también fueron hechos en el grupo, ahí en la historia de la universidad, en el foro, en donde expuse varios puntos, en donde fue el sistema de elecciones, Plan Colombia, y también vimos lo que fue la séptima papeleta que nombré anteriormente. Otros temas muy importantes que se tocaron fueron el periodo de las reelecciones del 2002 al 2018, que fue un periodo donde hubo elecciones del presidente de ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, y del presidente Juan Manuel Santos. Tocaremos también un punto muy importante, que es lo de la seguridad democrática. También vamos a hablar del proceso de paz que hubo en el 2016, pues hablando del famoso plebiscito, en donde todos los colombianos debíamos votar, o las personas que pueden votar, porque, por ejemplo, yo soy de la carrera de ser suboficial del ejército. Entonces nosotros somos apolíticos, nosotros damos con los lineamientos del gobierno, porque las personas que eligen a los gobernantes, a los alcaldes, concejales, a todo lo que son presidencia, vicepresidencia, lo escoge el pueblo colombiano, que tiene el derecho al voto. Nosotros como militares no tenemos derecho a voto, pero entonces nosotros lo que hacemos es un planteamiento neutral y apolítico, en donde nosotros nos alineamos con todas las políticas del gobierno, ya sea que se tenga un punto de vista diferente al otro, pero cosas de que nosotros siempre debemos ser alineados al gobierno colombiano. También vamos a hablar de los movimientos políticos alternativos. Yo voy a hablar de una manera muy neutral sobre los movimientos políticos alternativos, porque por cuestiones de mi trabajo no tenemos una afinidad ni tampoco un favoritismo por los movimientos políticos, sino que, por ejemplo, nosotros tenemos unos pensamientos compartidos de unos partidos y de otros partidos, y hay cosas que no compartimos de unos partidos y otras que no tenemos en común. Tenemos una problemática también, o un punto que tenemos que tocar mucho, que es lo de la inmigración en Colombia, ya sea la inmigración de todo el personal del país vecino de Venezuela a Colombia, y todo lo que ha afectado y todo lo que ha aportado, por decirlo así, pero pues en opiniones personales me parece que ha hecho más como daño a la economía en Colombia. También tenemos que hablar de algo muy importante que pasó en el 2019-2020, pues fue en el 2020 aquí, que fue la pandemia. La pandemia pues afectó a todo el territorio colombiano y a todo el mundo en general, en donde, por ejemplo, yo estaba trabajando en un municipio o en un departamento de donde el orden público es bastante complejo, y nos tocó pues tener unas medidas de seguridad más importantes aún, porque pues en las jurisdicciones en donde el Estado no hace presencia como preeminente, entonces nosotros tenemos como el deber de extremar las medidas de seguridad. Después de la pandemia del COVID-19, pues vamos a hablar de algo muy importante, que es como el giro a la izquierda. El giro a la izquierda pues podría interpretarse es como venimos de 50 años de estar con los mismos gobernantes de la derecha, por decirlo así. Y pues en el 2022, en las nuevas elecciones, en donde hubo un claro ganador, que fue el presidente electo en este momento y actual, que es Gustavo Petro Urrego, debemos tener muy en cuenta todos los comportamientos y todos los movimientos políticos que se han tomado, porque nosotros como personas que pensamos de manera diferente, o personas que pensamos de manera igual con el gobierno, debemos tener en cuenta que nosotros siempre debemos ver y debemos velar por todo lo que sea bueno para el país. Por ejemplo, que nosotros que tengamos, por ejemplo, el régimen de la pensión, el régimen pensional. Por ejemplo, en mi caso, el régimen pensional le benefició a mi familia y a gran parte de mi familia,
ya que pues obviamente las personas que llevan unos aportes mayores y que tienen personas que son mayores de 50, 60 años, se vieron beneficiadas porque, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi mamá, somos un núcleo familiar en donde ella tuvo 3 hijos, entonces hubo un aporte de 50 semanas por cada hijo que ella tenga, en donde se le va a reconocer y pues obviamente ella ya puede aspirar y estar como en la pensión de manera adelantada, que a ella le faltaban aproximadamente 3 años. Entonces de esos puntos tenemos que hablar mucho. Hay un punto distorsionado en esto porque hay personas que están a favor y hay otras personas que están en contra. Pero entonces primero que todo tenemos que hablar primordialmente de la Constitución de 1991. Como ustedes saben, la Constitución de 1991 es relativamente nueva porque la Constitución anterior era la Constitución que se había creado en 1886, en donde habían como en donde no era como bastante establecido el tema de los derechos humanos en nosotros los colombianos, y habían cosas que no están actualmente, pero hay cosas que pienso yo de manera muy personal y muy neutral que debían hacer, porque por ejemplo se abolió la pena de muerte. La pena de muerte se abolió, entonces hay criminales que están en la cárcel y el sistema de justicia es bastante malo, por decirlo así. Entonces en esos casos en donde hay personas que son culpables y han tenido delitos de lesa humanidad y han sido graves, no tienen la condena que debería y tienen más que todo beneficios, entonces no, por ese lado no se está como muy de acuerdo por ese lado. Tenemos que hablar del punto entonces. La séptima papeleta es un papel que juega muy importante en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la séptima papeleta, la séptima papeleta es un movimiento estudiantil que se hizo, y fue un movimiento estudiantil en donde normalmente habían 6 tarjetones que participaban en esas elecciones del Senado, Cámara de Representantes, Alcaldía, Asamblea, Consejo y consulta interna del Partido Liberal. Todo esto para definir la presidencia. Eso es aproximadamente el 11 de marzo de 1990. ¿Por qué se busca cambiar la constitución con la séptima papeleta o con este movimiento estudiantil que se hace? La constitución lleva mucho tiempo, lleva más de 100 años sin ser reformada, o sea que necesitaba una reestructuración, porque ya nosotros teníamos la constitución que nos rige, pero era muy antigua. Entonces nosotros, pues en ese tiempo el movimiento estudiantil lo que hizo fue promover ese movimiento que fue como manculado, auspiciado por estudiantes de la Universidad de los Andes, de la Academia de Derecho. En este movimiento hubo una séptima papeleta que fue incluida, pero que no querían que se auspiciara, porque este papel fue repartido más que todo en las calles e impresa en los periódicos para que la gente lo recortara y pudiera tenerlos en la mesa de votación. Esto más que todo fue auspiciado por los estudiantes, como bien he dicho, y pues de la carrera de Derecho de la escuela de la Universidad de los Andes. En esta época estábamos en el mayor furor de la guerra del narcotráfico en ese tiempo, que estaba la guerra en el cartel de Cali con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Y también esto dio consecuencias por el candidato presidencial Luis Carlos Galán, que fue asesinado en agosto de 1989. Con esto se creó una asamblea constituyente en donde más de 5 millones de colombianos contra 200.000 aprobaran esta asamblea constituyente. La constitución se dio y fue el 4 de julio de 1991. Esta pasaría a ser una de las más respetadas de América Latina. Esos líderes estudiantiles hoy en día son personas muy importantes en el país. Por ejemplo, una de ellas es la famosa exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el procurador Fernando Carrillo. O entre otros hay profesores, magistrados y también muchos políticos. En esta constitución también participaron grupos subversivos como el famoso EPL y el M19. También participaron políticos conservadores, indígenas, liberales y campesinos. Esto se dio más que todo también por los fracasos que hubo en los recientes, o en ese momento, en ese tiempo, de los famosos procesos de paz, porque todos fueron fallidos.
Por lo menos recordemos que el M-19 se creó en abril de abril 19. Más que todo fue por lo del fracaso o las elecciones que hubo que fueron fallidas, en donde Misael Pastrana le ganó las elecciones al señor retirado teniente general Gustavo Rojas Pinilla, en donde se cree que hubo un fraude electoral porque pues ya decían en ese tiempo, y de acuerdo en muchos libros, que los resultados los estaban dando y que ya estaban dando ganador a Misael Pastrana en muchas radios, sabiendo que no habían terminado los conteos. Entonces, donde hubo muchas irregularidades, en donde hubo un grupo de personas, estudiantes, pues personas que eran vulnerables, crearon ese movimiento guerrillero que fue de abril 19. Dando como resultado esto de la séptima papeleta, dimos hoy en día la Constitución Política de 1991. Pues dicho anteriormente, es una de las más respetadas, pues es una de las más completas que hay en América Latina, porque pues de igual forma tiene muy poco tiempo de haber sido reformada. De acuerdo ya también con la creación y ya con la nueva Constitución de 1991, venía un periodo en donde Colombia se encontraba en una situación muy crítica, ya que tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre del 1993, todavía habían bastantes grupos en donde manejaban mucho narcotráfico. Esa era una de las problemáticas que había. Entonces el gobierno de Colombia con el gobierno de Estados Unidos crearon el famoso Plan Colombia, en donde fue implementado en la presidencia del señor Andrés Pastrana, hijo del señor Misael Pastrana. El Plan Colombia tenía dos puntos de vista. Colombia tenía precisa, era la seguridad y el incremento de la seguridad, porque en ese tiempo, en 1999, en toda esa época, habían zonas en donde hoy en día no se puede habitar. Por ejemplo, por las zonas del Tolima, donde se creó la guerrilla, Marquetalia. Por ejemplo, Santa Isabel, hay departamentos en donde no llega el Estado. El Estado no podría decir que pueda hacer por manera que no tengan los recursos para llegar a ciertas partes, sino que ha habido abandono de esas partes, porque hay zonas muy remotas en las que yo he trabajado, por ejemplo, que es Arauca. Arauca es un departamento en donde el Estado llega, pero no llega tan bien, porque solo llega a la capital, en donde entonces todos los demás pueblos o departamentos están muy afectados, los municipios. Saravena es un municipio en donde la presencia de la fuerza pública es mínima y la fuerza pública es muy afectada. Aparte, la población no es afecta a la fuerza pública porque tienen más que todo familiares que están en esos grupos subversivos. Entonces es muy peligroso para tanto la policía como para los miembros de las fuerzas militares estar en esas zonas y en esos departamentos. También hablamos del Guaviare, lo que hubo en esos días del atentado, en donde murieron 7 compañeros, 7 militares, y hubo el secuestro de otros 5 un suboficial y 4 soldados, en donde nosotros veíamos la impotencia de que la estaban asistiendo, le estaban dando los primeros auxilios para que ellos quedaran como los garantes de los derechos humanos, pero pues los métodos que usan ellos y las ideologías que tenían anteriormente para mejorar el país ya se desviaron demasiado, porque se tenía como la idea de que ellos tenían como un pensamiento donde ellos tenían que, para poder ayudar al pueblo, que fuera un pueblo, que fuera como para poder que todas las personas tuvieran sus derechos y que todo fuera en paz, por decirlo así. Pero se han desviado mucho de sus ideologías y ahora por lo menos se maneja mucho el tema que es el narcotráfico, el asesinato. Y hace muchos años, en las épocas del 99, se veía lo que eran los secuestros, donde muchos saben del secuestro de los estadounidenses, de la política de Ingrid Betancourt. En ese tiempo, también de John Franklin Chao, donde que veíamos, nosotros veíamos un abandono del Estado en todas las carreteras, en todos los sitios de Colombia. ¿Por qué? Porque las fallidas relaciones que hubo el presidente Andrés Pastrana, que trató de hacer la zona de distinción, la famosa zona de distinción, en donde desmilitarizó, por decirlo así, todo lo que fue la zona de Caquetá, San Vicente de Caguán. No, lo que hizo él trató de poder llegar a un proceso de paz con las FARC en ese tiempo, pero cosa que fue un proceso fallido, ya que lo que se hizo fue el efecto contrario. Aumentó la violencia, aumentaron las fuerzas de la guerrilla y aumentó mucho el cultivo ilícito y todo lo que tenga que ver con el narcotráfico por los pasos.
Estos abandonos del Estado se han visto también actualmente, por ejemplo, en los municipios de Saravena. Saravena es un municipio que tiene una guerra bastante pesada con los paramilitares y todas las FARC, porque por el paso de la droga hacia las fronteras de Venezuela y pues por los ríos, por el río Arauca. Entonces no es una presencia que se vea inminente, en donde el Estado sabe qué pasa, pero no se actúa o no se trata de actuar, y ahorita hoy en día se ha visto un poco reducido. Con el Plan Colombia se buscaba un acuerdo, una cooperación entre los dos estados para poder mitigar el paso de la droga y la drogadicción que se veía, porque había mucho narcotráfico y mucho paso de cocaína hacia los Estados Unidos, cosa que preocupó al gobierno americano, en donde solicitó y apoyó al gobierno colombiano, donde se estipula que les otorgaron más de 1.300 millones de dólares aproximadamente. En esto se creó las fuerzas antidroga. ¿Para qué? Porque el principal objetivo del gobierno estadounidense era evitar el paso de la droga hacia los Estados Unidos. Pero el principal objetivo de Colombia siempre fue promover la paz. A razón de esto, se crearon batallones antinarcotráfico y batallones antinarcóticos, donde nosotros se ven unos resultados, pero había un problema de seguridad en donde se estipulaba que aproximadamente el 50% de la heroína se había reducido, pero también hubo un 15% de incremento en la coca. ¿Por qué se veían estas problemáticas? Las problemáticas se veían especialmente porque todos sus cultivos los tenían los campesinos en zonas muy remotas de la región, de los departamentos. Entonces, ellos tienen forma de subsistir con eso, pero hay una problemática muy grande, es en donde llega el gobierno y llega a una zona, quema esos cultivos, pero no le dan soluciones a las personas que viven en esas regiones, porque son regiones muy alejadas. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, lo que hacen es cultivar más lejos, y ellos sienten la seguridad de esas personas, porque si a uno no le dan algo para poder sostenerse, para poder sostener a su familia, pero tienen cultivos que les está dando, entonces no había un punto de equilibrio en donde el gobierno diera las ayudas necesarias para que ellos dejaran de cultivar y tener los cultivos ilícitos, pero también lo que hacían ellos era quemar cultivos ilícitos, pero no daban una solución a los problemas de las personas más vulnerables. En ese tiempo fue el periodo de las reelecciones, que hubo un poco más cuando hubo las reelecciones, donde ya la presidencia la entregó Andrés Pastrana y la recibió el señor Álvaro Uribe Vélez, en donde hubo un periodo una reelección, donde él tuvo sus elecciones, donde tuvo sus reelecciones desde el 2002 hasta el 2010, donde entregó la presidencia al señor Juan Manuel Santos. En estos puntos es muy importante aclarar que el objetivo principal de Álvaro Uribe Vélez, nuestro expresidente, fue la seguridad democrática, fue como aumentar la seguridad, en donde sí hubo bastantes problemas y problemáticas en el estado, porque pues hay muchas personas que lo que conocen los famosos falsos positivos, en donde la fuerza pública no actuó bien, donde por buscar resultados y por buscar incentivos que les daban los comandantes, los superiores, no hacían las cosas bien y no medían como la problemática que se veían hoy en día. Entonces hoy en día uno ve mucho en los centros de reclusión militar a militares que están juzgados, en donde hay personas que sí no son delitos menores, pero hay personas que son delitos mayores porque son de lesa humanidad, en donde pues hubo desaparecimiento forzado de personas que no tienen nada que ver con los grupos, nada más solo por obtener resultados y quedar bien ante los superiores. Podemos ver un incremento en la seguridad que hubo en el país gracias a la seguridad y pues al ritmo de trabajo que tuvo el presidente Álvaro Uribe entre el año 2002 al 2010. Hubo un incremento en la seguridad, porque hoy anteriormente uno no podía andar por el departamento, por Colombia, no podía andar del departamento del Tolima al departamento de Antioquia, porque había muchos temas de retenes ilegales de las FARC, entonces usted tenía muchos secuestros, extorsiones, lo bajaban a usted, y en estas problemáticas se ven actualmente porque la seguridad ahí un poco ha disminuido, porque por ejemplo hace poco hubo el secuestro de un compañero de un soldado SL-18 que prestaba su servicio militar en Bogotá. Vivía en Arauca, porque pues es su ciudad de residencia, ciudad natal, y lo bajaron del bus y posteriormente pues lo tienen privado de su libertad. Para la época del 2010, en donde fue ya reelegido el señor Juan Manuel Santos,
hubo un cambio riguroso de estrategia, donde veíamos con el presidente Álvaro Uribe, donde nosotros veíamos unas problemáticas, porque por ejemplo, nosotros miramos acá, esto, esto era el Plan Colombia, esto lo tenía las FARC siempre decía gringos, intervención gringa, ¿por qué? Porque es que el Plan Colombia fue siempre enfocado en mejorar la seguridad de Colombia. Con las elecciones del presidente Álvaro Uribe, tuvimos nosotros un incremento en la seguridad democrática, en la seguridad del país, donde hubo más pie de fuerza, en donde hubo más tiempo, en donde hubo más ataques a las FARC, a la guerrilla, a todos los grupos paramilitares. Pero sí hubo un cambio bastante drástico porque en esta presidencia tuvimos la seguridad y podemos el país quedó un poco más seguro a lo que se veía viniendo años atrás, desde el 2001 hacia atrás. Y del cambio que hubo a partir del 2010 en donde ya se empezó a buscar un proceso de paz, que el proceso de paz fue que trataron de ser como el proceso con las FARC, en donde podemos evidenciar que hubo un plebiscito, ya que se enfocó más que todo en la segunda reelección del señor Juan Manuel Santos, porque anteriormente era anticonstitucional, en donde era elecciones políticas, elecciones presidenciales, en donde solo se podía el gobierno de 4 años de un presidente. En este tiempo en el 2016 hubo el famoso plebiscito. El plebiscito era para que todos los colombianos pudieran votar sobre todo el famoso proceso de paz, en donde el plebiscito, aunque el plebiscito quedó en su mayoría con el no, que fue un tema muy riguroso en donde el no ganó sobre el sí, porque el no quedó más del 50.70% y el no quedó en el 49.79%. En la cual esto es un punto muy contradictorio porque ya que los colombianos votaron que no estaban de acuerdo, de igual forma se hizo caso contrario a todo lo que se pidió el gobierno colombiano y a todas las opiniones de los colombianos y se hizo el proceso común y corriente. Podemos hablar de los partidos políticos alternativos que ha habido. Anteriormente pues solo estaban los liberales y los conservadores, en donde siempre hubo una disputa entre ellos, en las que hubo por ejemplo la guerra de los 1000 días en el siglo XIX. Pero a medida que ha avanzado la historia ha habido nuevos cambios. En este momento hay bastantes partidos políticos porque se creó, por ejemplo, el famoso Centro Democrático, está el partido de la U, ahora está el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical, está el Movimiento Mira, está el Movimiento Partido Verde, está la Alianza Social Independiente, la famosa ASI, y lo que son movimientos progresivos. Los efectos que hubo a partir de esto en el 2000, los efectos que tuvo la Colombia con la inmigración de colombianos y la inmigración para los compañeros venezolanos, tuvo bastantes afectaciones en el proceso colombiano. ¿Por qué? Porque hubo sobrepoblación en las ciudades principales de la ciudad. Donde se ven más afectados los departamentos que son de fronterizos, que son Cúcuta, que es La Guajira, y que es también el departamento de Arauca, donde yo estuve trabajando allá y pues se ve gran parte de los venezolanos. ¿Por qué? Porque está el puente internacional en donde solo nos separa un río aproximadamente de unos 500 metros de distancia y está el puente internacional, aunque mantenga cerrado, pero de igual forma hay mucha militarización de los grupos de la Armada, de la Infantería Marina, para que toda esa persona no pase, pero de igual forma uno ve cruzando en donde se ve mucho en el malecón, se ve presencia de fuerzas militares. ¿Por qué? Porque se ve mucho personal migrante en donde empiezan a hacer la indigencia. Entonces esto es un problema de seguridad más que todo en nosotros, en los colombianos, ya que por ejemplo en el departamento de Arauca predomina mucho el venezolano. Entonces en zonas en donde hubo, por decirlo así, las famosas zonas de invasión, hay mucho delincuencia, mucho tipo de manejo de droga y pues hay mucho también muerto. Entonces la seguridad es bastante compleja, en donde en el año 2021 aproximadamente, si estamos hablando de la época del 2021, hubo una secuencia de muchos muertos en ese tiempo por el tema de la seguridad. Esto afecta bastante la economía del país, afecta también mucho la economía de los otros colombianos. ¿Por qué? Porque venían prácticamente ellos al principio venían a regalar las cosas o a regalar el trabajo. Aparte de eso, la mano de obra pues no era tan eficiente y tenían unas costumbres totalmente diferentes, en donde
un colombiano normal trabaja por el mínimo y entonces ellos llegaban a trabajar por la mitad del mínimo. Entonces a mucha gente le parecía conveniente despedir a la persona que tenía un buen trabajo, que era por el servicio mínimo, a contratar de manera informal a inmigrantes por la mitad, porque eran dos trabajadores que podían pagar por el precio de uno. Esto tuvo un efecto contrario, pues ya que hubo muchas quejas y muchos problemas en las empresas donde no se podía. Entonces trataron como de hacer una regulación, pero esto afectó bastante la economía y la seguridad, ya que hubo sobrepoblación. Entonces afectaba mucho porque pues ellos no venían con los recursos suficientes para poder estar acá en el país. Y entonces lo que hacían era afectar la economía, afectar la seguridad, porque muchos de ellos venían de estar en una costumbre en donde todo era pues como que le llegaba con sus famosos bonos, que le llegaba todo el gobierno, y acá pues obviamente no se maneja esa política en donde ya empezaban a sacar actos delictivos, donde podíamos considerar muchas personas en muchos casos de las noticias que hemos visto, los venezolanos inmersos en investigaciones y en delitos graves que han pasado en el país. Con esto se viene también la pandemia del COVID-19. El COVID-19 fue uno de los momentos más críticos que tuvo el país y el mundo, en donde hubo un confinamiento, una encerrar para las personas para que no se propagara el virus, en donde habían medidas que no se estaban implementando bien, por ejemplo, los famosos geles antibacteriales, que no eran los que tenían que usarse, sino eran otros métodos que tenían que usarse, como el alcohol, y también tenían que usar partes en donde no tenían que estar, que llegar a sitios establecidos en donde tenías que uno cuidarse la salud. A mí la pandemia, lamentablemente estuve yo trabajando en el departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, en donde por ser un departamento bastante remoto de la población, no se veían esos casos como tan inminentes. Obviamente en Colombia hubo casos muy inminentes de lo del COVID y pues del confinamiento y pues todas las medidas que se tocó para el confinamiento. Este confinamiento se vio bastante implicado a todas las personas de las ciudades principales, afectó bastantes empleos, hubo bastante desequilibrio económico. Colombia pasó por uno de los periodos más complicados en ese tiempo, en esa época, en donde el expresidente Iván Duque tuvo uno de los mayores problemas que pudo vivir en su candidatura presidencial, ya que aunque nosotros no lo viéramos, manejar el tipo de manejar ese nivel de, de reformas y tratar de poder ayudar a los colombianos, porque si uno no podía salir, muchos colombianos no podían salir y obviamente no generaban empleos. Entonces muchas empresas se vinieron a la quiebra, los bancos no podían seguir pagando las deudas, incrementaron las tasas de interés. Aparte de eso, hubo muchas condonaciones por parte del gobierno porque no había cómo pagarles. Si las personas no trabajaban, no tenían cómo pagar el banco. Entonces hubo como un congelamiento, por decirlo así, de aproximadamente unos 3 meses, en donde hubo un confinamiento total por parte del personal civil, pues porque yo hablo desde mi parte y a mí me tocó trabajar en una parte en donde nosotros teníamos unas medidas de seguridad, en donde pues usábamos gel, tapabocas, gel antibacterial, tratábamos de mitigar todas las medidas de seguridad en lo que se pudiera, pero nosotros teníamos que seguir trabajando porque la seguridad del país no podía venirse abajo. Entonces hubo unas críticas bastante complejas en ese gobierno porque no supieron cómo manejarlas, pero a mí me parece que fue un movimiento bastante agresivo, porque tratar de ayudar a todos los colombianos con bonos, con tratar de condonar deudas, eso implica pues obviamente que los bancos no tengan suficientemente la capacidad para poder prestarle a las otras partes, y hubo muchas cosas en donde empezaron actualmente como a verse, es como a trabajar de manera remota, porque ya si no se podía trabajar de manera presencial, pues de acuerdo a los confinamientos, pero igual muchas empresas no podían parar. El sector de la salud y el sector de las fuerzas militares y la fuerza pública no tuvieron descanso. Hay unas personas que sí hubo confinamiento, pero hay personas que trabajábamos en la misma ciudad, o por ejemplo que yo trabajaba en una ciudad diferente, que trabajaba en la ciudad, vivía en la ciudad de Ibagué y trabajaba en la ciudad o en el departamento de Arauca, porque trabajaba en todo el departamento.
No era fácil el tema de la movilización, entonces bastantes personas les tocó quedarse. ¿Por qué? Porque el transporte también paró totalmente por la seguridad de todas las personas. Nosotros tuvimos bastantes complicaciones en donde hubo bastantes contradicciones, pero se pudo llegar a como un punto de equilibrio en donde nosotros pudiéramos trabajar y pudiéramos rendir nuestro trabajo, porque nosotros como fuerza pública no podemos permitirnos también parar nuestras actividades porque la seguridad es primordial en el país y de igual forma todo tiene que seguir. Hubo bastantes medidas de seguridad y contra la bioseguridad para lo del tema del COVID, temas de trabajo remoto, pero más que todo fue para los personal que tuvo esas empresas en donde se maneja eso, pero el sector de la salud y el sector de las fuerzas militares no tuvo esas facilidades. Entonces nosotros también tuvimos un tiempo en donde hubo bastante complicación en ese tema. Ya cuando, por ejemplo, tenían los famosos salidas de la ciudad, cuando cumplíamos nuestro tiempo y queríamos ir a descansar a nuestras casas, era un tema más complejo porque no habían terminales abiertos, entonces para el desplazamiento de un departamento al otro sin un medio de transporte es muy complicado. Ya con este periodo de la pandemia que fue en el 2020, terminado pues su periodo presidencial el señor Iván Duque, el señor expresidente Iván Duque, y hubo un cambio radical en el proceso del gobierno colombiano donde fue la elección del señor presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro, como bien conocen, fue un miembro del M-19, en donde tiene un pensamiento de la izquierda, en donde se puede ver como el famoso giro a la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de unos movimientos políticos de siempre como de la derecha. Entonces la gente estaba cansada de lo mismo, de siempre lo mismo, entonces quería buscar un cambio. En el cambio fue la reelección del señor Gustavo Petro. Hubo unas políticas en este momento, él ya lleva 3 años de presidencia, ya le falta un año para que termine su mandato en la presidencia, donde se han visto unos cambios positivos y unos cambios negativos. Cambió el nombre de la Fuerza Aérea, ya no se llama Fuerza Aérea Colombiana, sino se llama Fuerza Aeroespacial. Ese es uno de los cambios mínimos que ha habido. Ha habido movimientos en donde son bastante controversiales, que es la reforma pensional. La reforma pensional ayuda bastante a las personas que no pudieron aportar en su tiempo, en donde les dan un bono pensional para que ellos se puedan pues, tener una pensión digna o una pensión donde ellos puedan alimentarse y subsistir, tratando de hacer como una ayuda al gobierno colombiano a las personas pues, más de escasos recursos. Esto ayuda bastante a la población de clase media o clase muy baja que no tienen tanto los recursos para poder trabajar y no tuvieron trabajos formales, pero afecta mucho, y ese es uno de los temas de controversia, en donde afecta a los jóvenes que están aportando hoy en día a la salud, porque si uno se pone a mirar los varios puntos de vista, hay muchas personas de los jóvenes, hablo yo, que no podrían pensionarse. Entonces, es un tema controversial que se tocaba un tema bastante complejo, donde se decía que lo más probable es que en unos años tuvieran que hacer otra reforma pensional para poder arreglar ese problema, porque si la tasa de natalidad en Colombia, en el mundo, más que todo acá en Colombia, baja, pues obviamente bajan las personas que van a aportar, a trabajar y hacer aportes a la salud y a la pensión. Entonces, en esos temas es bastante complejo, entonces es un tema que ayudó a muchas personas, pero también afectó a bastantes personas y bastantes jóvenes. Todos esos acontecimientos que se han visto desde el siglo XX hasta el siglo XXI, a partir de la constitución, de la reforma de la constitución política con la séptima papeleta, donde nosotros vemos aquí, por ejemplo, lo de la séptima papeleta, que donde fueron los jóvenes estudiantes, hubo un cambio bastante pronunciado en Colombia con el tema de la reforma de la constitución política. Nosotros pudimos ahorita tener una constitución bastante rígida a hoy en día, que no es tan desactualizada y que ha habido que ahorita los puntos positivos es que somos más garantes en los derechos humanos hacia nosotros los colombianos. Se abolió también el tema de la pena de muerte, que era un tema muy importante, muy controversial en ese momento. Todos esos acontecimientos que han venido llegando a partir de la Constitución hasta hoy en día
hecho que nuestro país haya pasado por situaciones de económicos, sociales y políticos bastante delicados, en donde hubo unos crecimientos muy buenos, en donde hubo un cambio radical en nuestro gobierno, en nuestra política colombiana. Por ejemplo, pues desde el 2022 aproximadamente, pues con la elección del presidente Gustavo Petro, en donde ahora estamos viendo el tema de cómo maneja el país una persona que tiene pues pensamientos ideológicos de la izquierda. Han sido temas muy controversiales, han sido temas bastante duros porque pues uno puede señalar muchas cosas de su gobierno, pero también puede señalar muchas cosas de su pasado, de los escándalos que se han venido viendo, pero también hay que llevar y también tener los aportes que se han hecho. Nosotros tenemos que ver que a pesar de que sea una persona en ese momento y en esa ideología, nosotros debemos pensar siempre que el gobierno colombiano siempre debe buscar lo mejor para todos sus colombianos, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque una persona para que piense solo en sí misma no es una persona que sirva para gobernar, sino que es una persona que deba pensar por todos nosotros. Todo esto se ha visto reflejado ya que desde el 2002 hasta el 2018, por decirlo así, hubo siempre la política como de la derecha, pero movimientos políticos diferentes como el partido de la U. Entonces, donde podemos ver que ya no son siempre los mismos que se veían anteriormente, que eran liberales y conservadores, en donde hubo un plan, en donde hubo un cambio estratégico, en donde ya no se veía la seguridad que se veía anteriormente del 2002 al 2010, donde hubo la seguridad, el refuerzo de la seguridad de Colombia, en donde fue que hubo una mejora a nuestro país y en donde hubo unas controversias, a pesar de 2010 al 2018, en donde hubo una transición de tratar de poder hacer proceso de paz, en donde ya se desmovilizaron las FARC, pero quedaron disidencias o se cambiaron el nombre a FARC-EP. Todos estos tienen sus controversias, ya que, por ejemplo, el gobierno del señor Iván Duque, que fue una persona también muy controversial en ese momento, porque pues, era una persona que no se sabía mucho de él, su carrera política es muy corta, entonces uno quería ver qué podía y qué cambios tenía pues, para el país, en donde enfrentó una de las situaciones más duras, que fue lo del COVID, en donde vimos que a pesar de que mucha gente tuvo muchas críticas hacia él, hubo bastante movimiento y hubo un bastante manejo al tema de lo que fue la pandemia, porque manejar un país con una situación tan compleja que fue a nivel mundial es una persona que sabe regir el país, en donde ya después, el 2022, ya se entregó la presidencia y ahora hay un cambio totalmente en la política de Colombia, donde hasta hoy en día hemos podido ver los cambios y pues las cosas que ha hecho, las cosas que ha prometido y las cosas que no ha hecho. Temas controversiales como el tema de la gasolina, donde fue para que muchos colombianos no saben que era para bajarle para bajar la deuda que se tenía hace muchos años, pero también son temas controversiales en donde se dice que la gasolina está subiendo a niveles muy altos, en donde los colombianos, el sueldo de ellos no alcanza, pero son cifras que no están estipuladas. Profesor, con esto doy por terminada mi trabajo. Agradezco mucho pues, la atención prestada. Lamento haberme pasado bastante el tiempo, sino que es un tema bastante complejo, no me pude extender más, traté de hacerlo lo más corto posible. Espero poder que este video sea pues, de su agrado y que yo haya podido hacerme entender en los temas de la política y de todo lo que ha pasado en la historia socioeconómica y política que ha vivido en Colombia a partir de la Constitución del 91 hasta la actualidad, en donde se ha visto un cambio político diferente que nunca había habido antes, en donde nosotros podemos dar nuestra opinión y muchas personas pueden dar su opinión. Yo puedo dar una opinión muy neutral, muy normal, porque somos apolíticos, entonces no tenemos unos afines como dirigidos hacia nosotros, sino todos somos dirigidos a los gobernantes que están en el momento, en donde pues los colombianos tienen que elegir siempre al dirigente que puede escoger el país. Agradezco mucho, profesor, la atención prestada. Muchas gracias.